Vamos a estar en Hechos capítulo 24. Si no traes Biblia, tenemos una aplicación donde puedes, para tu teléfono inteligente, bajar la aplicación gratuita de Casa de Luz. Instrucciones están en el punto de información. Si no traes tu Biblia, te prestamos una o bajas o la ves en tu teléfono inteligente. Y por cierto, allí mismo aparece un icono para que tomes notas. Hemos estado aprendiendo últimamente acerca de cómo comunicar mejor las cosas. Y interesantemente la juventud ahora, y perdón, ¿verdad? Si por ahí decimos que ya pasamos por ahí, la juventud ahora se comunica más rápidamente por sus teléfonos y escriben incluso más rápido con los dedos, ¿no? Que con pluma y papel. Yo soy de los del Antiguo Testamento, que todavía andamos con plumita y papel, así que, pero usted siéntase cómodo. Usted puede escribir en su teléfono inteligente o puede escribir en su boletín o en algún papel que traiga, algún libro de notas. Vamos a estar en Hechos capítulo 24, nos encanta estudiar la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. El título de la enseñanza de hoy es: no dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy, ¿verdad? La frase común es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero eso que puedes hacer puede honrar o deshonrar al Señor, así que ¿qué tal que nos aseguramos de escuchar lo que Dios dice que hagamos y hacemos su voluntad? Porque la voluntad del Señor va a ser siempre buena, agradable y perfecta para tu vida y para la mía. Así que es siempre y siempre será una mejor decisión. Permítanme orar, porque hoy no debemos de dejar para mañana lo que vamos a hacer el día de hoy, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es estudiar su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad, Jesucristo es el camino. Él es la vida y Él es la verdad, y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en este día en medio nuestro. Amén. Muy bien, revisión de principios que vimos en la parte 1 de no dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy. Veremos cómo está nuestro corazón. Hoy también nos haremos esta pregunta. Era la pregunta que nos hicimos la vez pasada, es la misma pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? Vimos a varios personajes en la historia del capítulo 24, el comienzo de ella, donde a Pablo se le presenta frente a un gobernador que se llamó Félix. Es un gobernador que uno encuentra en la historia. Y bueno, Félix era un gobernador corrupto, sanguinario, y pues es parte de la historia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se parece al de Félix? Si se parece, hay que pedirle perdón al Señor, hay que buscar a Dios, y este es el día de hacerlo. También aparece un líder religioso que era capaz de matar en el nombre de su religión. Ananías, un hombre de edad avanzada, fue a donde tenía que ir 60 millas caminando, tal vez, o en cualquier otro medio, pero de una forma muy incómoda, porque tenía ganas de destruir a una persona. Esa persona era Pablo. Pablo, ex perseguidor de la iglesia, ahora es perseguido. Aparece otro personaje que se llama Tértulo, que era una persona que tenía una capacidad de hablar impresionante, una especie de abogado acusador, que era el que iba a representar frente a Félix acusaciones, mentiras, que estudiamos la vez pasada, acusaciones en contra de Pablo para lograr su destrucción. Y de pronto también aparece una bolita de personas judías que apoyaban lo que decía Tértulo, en otras palabras, apoyaban las mentiras que Tértulo estaba diciendo, con la misma meta de destruir a Pablo. Esos son todos los personajes que estudiamos, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón se parece a alguno de estos personajes, que por medio de la mentira trataban de destruir a una persona, pues de nuevo, este es el día de pedirle perdón al Señor y de tomarnos de su mano. Cuando personas hablen bien de ti, algo que no es cierto, no te la creas, ¿verdad? Es un principio que vimos la vez pasada. Tértulo empieza a hablar cosas que eran mentira. Dice cosas como, por ejemplo: Félix, gracias a ti disfrutamos de paz. Y nada que ver, ¿no? Había muchas revueltas y revoluciones e injusticias bajo su gobierno. Cuando personas hablen bien de ti, algo que no es cierto, no te la creas. Cuando tengas que decirle a alguien algo, ¿verdad? No mientas, ¿verdad? Usemos la estrategia de Pablo, que usó algo que era verdad con respecto a Félix para empezar a defenderse delante de Félix. Le llamó gobernante ya por varios años. Ya tenía 6 años Félix de ser gobernante, dijo una verdad. Y por ahí les dije, lo que yo hago, ¿verdad? Yo uso un wow y de ahí hablo de una verdad, ¿se acuerdan? Yo digo wow cuando tengo que decir algo y soy tentado a decir algo que no es cierto, busco decir la verdad después de un wow. Usted puede revisar la enseñanza y van a saber a qué me refiero.
durante defensas o en momentos de aclarar cosas como lo hizo Pablo, debemos de ser lo más exactos posibles, debemos de ser lo más exactos al decir la verdad. Lo aprendimos también en la primera parte. Cuando alguien hable algo acerca de ti que no es cierto, recuerda, si alguien habla algo acerca de ti que no es cierto, eso no te define. Probablemente define a los que te acusan de eso. Lo vimos. Si el mundo nos va a acusar de algo, también lo aprendimos, que nos acusen de 3 cosas. Las mismas cosas por las cuales se le acusaba a Pablo. Y Pablo lo dice en estos versos 14 al 16. Que me acusan si de algo me van a acusar, que me acusen de ser seguidor de Jesús. Que me acusen de creer en el consejo de toda la palabra de Dios y que me acusen de creer en la resurrección. Porque mi Señor y Salvador resucitó de entre los muertos. Lo vimos la semana pasada. Cuando hablamos de parte 1, puedes revisar la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre los diezmos, ofrendas y limosnas? También lo vimos en el verso 17, porque los problemas de Pablo comenzaron literalmente cuando él regresa a Jerusalén trayendo ofrendas y limosnas. Y ahí comenzaron los problemas por los cuales ahora está frente a Félix. Los acusadores falsos usualmente nunca aparecen en público o le ponen la firma a su acusación. Vimos esto porque se habían presentado muchas mentiras delante de Félix en este momento, de este gobernador, pero los acusadores en sí no estaban presentes. Y eso también ocurre hasta el día de hoy. Y una práctica en la que yo también estoy aprendiendo y que he estado usando, es que cuando alguien viene con una acusación y esa persona no tiene la capacidad de presentarse ante la persona que le hizo el daño, yo le digo, ¿por qué no lo escribes y le pones tu nombre? Un acusador falso usualmente no pone su nombre, usualmente no aparece en las escenas, pero sí empieza a hacer ese rumor o esa bulla y después desaparece. Los acusadores de Pablo no estaban frente a este juicio que se le estaba haciendo delante de él y no saben cómo marca la vida de uno cuando alguien viene con una acusación y le ponen su nombre al final. Te transforma a ti y ya uno, teniendo esa carta en el poder de uno, puede llegar delante de la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Yo vengo representando a esta persona que no puede venir delante de ti. Esta persona tiene esta acusación y quiero que hablemos de este tema. Porque hay cosas que tú tienes que hacer por el daño que hiciste en el pasado. Me ha tocado tener estas conversaciones, te transforma la vida. Tengo en mi poder cartas de personas que han sido valientes. Pero en general los acusadores falsos nunca se presentan, nunca están allí. Son los que empiezan los rumores y son los que nunca ponen su firma en decir yo aseguro que yo vi o fui dañado por esta persona. Lo vimos la semana pasada. ¿Dónde están tus amigos? También recordamos. ¿Qué tipo de amigos somos tú y yo? Pablo en estos momentos se está defendiendo, pero ¿dónde están sus amigos? ¿Dónde están los discípulos que estaban en Jerusalén? Hubiera sido increíble que por lo menos Santiago viniera y dijera, ¿saben qué? Pablo nunca trajo a gente que no eran judíos al templo. Porque esa era una de las acusaciones. Está profanando el templo. Ha traído gente que no son judíos dentro del templo. Eso era profanar, era un insulto a Dios y a los demás. Eso era una acusación falsa. Pero si alguno de los apóstoles como Santiago hubiera venido con los 4 hombres con los que Pablo entró al templo, hubiera podido decir, aquí están los 4, son judíos. Tenían todo el derecho de entrar al templo junto con Pablo, quien también es judío, y ellos fueron a hacer voto delante del Señor. O sea, podía haber venido un amigo a descartar por completo una de las acusaciones que tenían contra Pablo, queriendo matarle. ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué tipo de amigo eres? La palabra de Dios siempre nos reta a dar el primer paso. Si no tenemos muchos amigos, Dios te dice, muéstrate amigo, da tú el primer paso. Y acuérdate que un amigo puede ser más cercano que un hermano incluso. Lo dice Proverbios 18:24, lo vimos. Jesús siempre será nuestro mejor ejemplo. Seamos como Él. Hemos hablado de Pablo y nos encantan muchas de sus características de Pablo. Las características de Pablo nos demuestran quién es su Señor, quién es su líder, quién es su Salvador. Pero no es Pablo nuestro modelo de vida. Al final del día siempre lo va a hacer Jesús. Fue con el principio con el que terminamos. Hoy continuamos con el verso 22 del capítulo 24. Entonces Félix, dice la palabra del Señor. Oídas estas cosas, el gobernador Félix, oyendo a los acusadores, a Tértulo, hablando en el nombre de los acusadores, y escuchando a Pablo, dice lo siguiente, estando bien informado de este camino, estando bien informado Félix de este camino, les aplazó, dijo, time out, tomemos un tiempo de descanso aquí.
Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Quién era el tribuno Lisias? Era este soldado de soldados, jefe de centuriones, que mandó a cuidar a Pablo porque vio que lo querían matar, que no iba a pasar por un juicio justo, y Pablo ya había demostrado ser un ciudadano romano, y él, este centurión, como jefe de centuriones, dijo: vamos a cuidar a este ciudadano romano, camino de Jerusalén a Cesarea, donde iba a estar a presentarse delante de Félix. Y se acuerdan que mandó a 200 soldados que le cuidaran, a 200 lanceros también, soldados que tiran lanzas, y a 70 a caballo, todo este grupo gigante para cuidar a una persona, Pablo, porque tenía amenazas de muerte. Entonces lo que Félix dice: necesito ver a ese capitán de los soldados y escuchar su versión de la historia para hacer un mejor juicio. La pregunta que yo me hago al ver este verso es: ¿cómo es que este Félix, gobernador, estaba informado acerca del camino? Y me encanta ver esto en la palabra de Dios, porque es la misma pregunta que nos podemos hacer tú y yo en este día. ¿Qué tan informados estamos con respecto al camino? Al camino se le conoce a los seguidores de Jesús de aquella época. A los seguidores de Jesús en aquella época se les conocía como cristianos, se les conocía como los del camino. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino solo a través de mí. Entonces todo seguidor de Jesús decía: soy parte de los que se les llama de los del camino. Félix conocía acerca de los del camino, estaba bien informado. ¿Cómo es que este Félix, el gobernador, estaba bien informado? Y al estar informado acerca de los del camino, también viene con una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a hacer con esa información? Y bueno, Félix, dice la tradición por allí, que él conocía y tenía de amigo a un tal Simón el Mago. Este personaje que aparece en Hechos capítulo 8, que también estudiamos. Este hombre que fue atrevido, que al ver cómo los seres humanos recibían el Espíritu Santo, le dijo a Pedro: ¿cómo te compro ese truco? ¿Cuánto cuesta? Para yo también poder hacer lo mismo. En aquella época los magos compartían sus trucos, ¿verdad? Como hasta el día de hoy, ¿no? Hay trucos que valen muchísimo dinero. Y te dan todos los pasos que hay que seguir para lograr hacer este tipo de magia. Y bueno, este hombre quiso comprar el regalo del Espíritu Santo para poder usarlo como si fuera un truco. Y Pedro, ¿qué le dijo? Muérete tú y tu dinero, ¿no? Así bien directo el Pedro. Estas cosas de ser cristianos, de convertirse al cristianismo, de que venga el Espíritu Santo a la vida de un ser humano, no es algo que se compra con dinero, no es un truco, es algo que Dios envía cuando un ser humano le abre la puerta de su corazón. Entonces, este amigo, Simón el Mago, era amigo de Félix, y probablemente, dice la historia, por eso es que él sabía más acerca de los cristianos, porque tenía por amigo y va a tener más sentido. Mi pregunta para ti es: ¿qué tan bien informado o informada estás tú con respecto a los del camino? ¿Y qué harás con esta información? Dios quiere que el día que le abras tu corazón sea hoy, porque el título de la enseñanza dice: no dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy. Si tú ya estás bien informado o informada con respecto a lo del camino, te falta dar el siguiente paso, si es que no lo has dado, de abrirle la puerta de tu corazón al Señor, de decirle: Dios, te he dado la espalda, tú lo sabes y yo también, y necesito que me perdones, y necesito que guíes mi vida de ahora en adelante. No dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy. Hoy también vamos a celebrar bautismos en unos minutos, y de repente tú ya le has abierto la puerta de tu corazón y dices: no he dado todavía ese paso de fe y de obediencia. Ese paso de fe y de obediencia es algo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos y que celebremos. Así como celebramos la Santa Cena, que es una ordenanza, también la ordenanza del bautismo. Está allí Jesús, habiendo resucitado de entre los muertos, antes de ascender a las alturas, le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, dice el Señor Jesús. Enseñándoles que guarden las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y he aquí,
yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Y eso es lo que ocurre el día de hoy también. Y entonces te enseñamos que es importante, después de haber creído, dar este paso de fe y de obediencia del bautismo, que algunos lo van a hacer al final de este servicio, y felicidades por eso. Entonces, volviendo al texto, verso 23, vamos avanzando, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo. O sea, después de que Félix dijo, time out, necesitamos traer al capitán que trajo a Pablo aquí, manda al centurión, a otro soldado que tenía bajo su cuidado, a 100 soldados, que se custodiase a Pablo. Era una especie de cárcel protectora, ¿verdad? 100 soldados, imagínense, ¿no? Alrededor de Pablo, cuidándolo todavía en una especie de cárcel. Pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese que ninguno de los suyos venga a servirle o venga a él, dice la Escritura. Lo que sabemos el día de hoy es que no aparece en la palabra de Dios que alguno de sus amigos vino. Y nuevamente me hace recordar qué tipo de amigos tenemos y qué tipo de amigos somos, ¿verdad? Y les compartí un poquito que yo necesito lentes y a veces tengo una cajita ahí donde hay tés, ¿no? Y si quiero tomar un té, yo nomás agarro ahí cualquiera que salga ahí porque no leo muy bien de qué sabor es, ¿no? Y yo digo que a veces así son los amigos, ¿verdad? No sabes de qué sabor o aroma tienen hasta que están en agua caliente, ¿no? Cuando está la cosa caliente es cuando sabes qué tipo de amigos tienes. En esos momentos Pablo nuevamente se encuentra solo en la Escritura, en la palabra de Dios. Está solo. Lo pueden visitar, pueden venir a servirle, pero no aparece nadie en la palabra de Dios, por lo menos que vino a acompañar al amigo que está solo y está siendo custodiado. Pasan algunos días, dice el verso 24, algunos días después, viniendo este gobernador Félix, trajo a una acompañante, a Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Ustedes se pueden imaginar ese encuentro? Félix, el gobernador, dice, voy a traer a mi esposa, que por cierto también es judía. Mi esposa se llama Drusila y vamos a traer ahora a Pablo. ¿Se pueden imaginar tener a Pablo en esos momentos al frente? Pablo, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, aquel que nos podía dar una cátedra de lo que es ser un seguidor de Jesús, aquel que tenía el testimonio de haber sido perseguidor de la iglesia, consentidor de la muerte de los primeros cristianos, a de pronto ser perseguido por su fe en Jesucristo. Un hombre que bien se pudo haber quedado en Jerusalén, siendo desobediente al llamado de Dios, pero siendo obediente al llamado de Dios fue y se recorrió partes del mundo conocido para que la gente se convierta a la fe cristiana, a la fe de los seguidores de Jesús. Tener frente a Pablo, imagínense tenerlo aquí en Casa de Luz en estos momentos. Y yo me preguntaba, ¿será que se subiría a esta plataforma o hablaría desde allí? ¿Será que se pondría el micrófono para ser escuchado o tendría mucha voz para ser escuchado en cualquier lugar? Lo que sí sé es que sería un encuentro impresionante. Y tanto Félix como Drusila tuvieron un encuentro importante, impresionante, y vamos a seguir entendiendo esto. Ahora, Félix, les repito, lo que ya les dije hace unas semanas, Félix era un gobernante débil, para nada generoso, más bien era agarrado, roñoso. Félix el gato, decían algunos, no, este es Félix la rata, porque era ratero. Ok, de ahí viene esa palabra, era ladrón, era sobornador, era cruel, era promotor de libertinaje. Él provocó como gobernador disturbios y luchas internas en el pueblo que él gobernaba. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Era lo que puse aquí. La cosa es que no estoy haciendo juicio contra este personaje de la historia. Cuando usted busca al amigo Google, ¿verdad? O Yahoo, no sé qué usa usted en el internet para buscar, ¿verdad?, cosas en el internet, pone a este gobernador Félix y se va a dar cuenta cómo la historia lo describe. Solo he tomado palabras que describen a este hombre. ¿Quién era Drusila? Hice lo mismo. ¿Quién es Drusila? La historia la relata como una persona triste. A los 19 años fue la segunda o tercera mujer de Félix. No está muy claro quién fue la segunda y tercera mujer de Félix, de este gobernador. Se casó primero con un príncipe de Siria, luego se casa con Félix. ¿Okay?
dice la historia que un mago pagado por Félix viene delante de Drusila, la esposa de este príncipe de Siria, y le dice, no sé, mira la bolita de cristal, tu futuro es que te cases con Félix, el gobernador de Judea. ¿Y qué hace Drusila? Dice, pues abandono a este príncipe sirio y me voy a casar con Félix. Esa fue la historia de ella, le hizo caso a un mago. Yo me imagino que de repente este mago era el mago de Hechos 8, ¿verdad? Simón el mago, no sé, o algún amigo de ellos. La cosa es que Félix le paga un mago para que vaya a hablarle a Drusila. Drusila va para allá. ¿Quién era Drusila? Seguí buscándole. Y me di cuenta que era hija de Herodes Agripa I, quien mató a Santiago, al apóstol, lo mató a espada. Y quien al ver que algunos que estaban en contra de Cristo, de Jesús, de los cristianos, se alegraron, dijo, pues ahora vámonos a encarcelar al líder. Y el papá de Drusila, encarcela a Pedro y probablemente también lo iba a matar a espada, pero milagrosamente, como hemos aprendido en la palabra, Dios lo saca de esta cárcel en Hechos capítulo 12, que ya también revisamos aquí, y escapa Pedro de la cárcel. Pues este hombre va a Cesarea, para allá está yendo, y de pronto le dicen algo que no es cierto y se la cree. La gente lo empieza a ver, le dice, tú eres rey, tú eres impresionante, eres lo máximo, no hay nadie mejor que tú, eres Dios. ¿Y qué hizo el rey Agripa? Dijo, pues sí, ¿no? Humildemente acepto. No, nada que ver, se creyó Dios. Cuando alguien te dice algo que no es cierto, no te la creas. Este cuate se la creyó. ¿Y qué le pasó? Se lo comieron los gusanos, literalmente. Usted puede ver la historia, hasta fue milagrosa esa comida, porque ¿a quién, verdad? En cuestión de poco tiempo es comido por gusanos. Así murió este rey. Alguien que se creyó Dios, se creyó lo que la gente le empezó a decir. Y así terminó. Y la realidad es que Dios jamás va a ocupar el segundo lugar. Siempre va a tener el primer lugar. Y nadie puede robarse la gloria de Dios. Y aquí hay un ejemplo. El papá de Drusila, Herodes Agripa I, que aparece en la historia, muere de esta forma. Herodes el Grande fue su abuelo. ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande en la historia fue el que hizo construcciones colosales. Por ejemplo, él expandió el templo de Salomón, el hijo del rey David. Él creó el puerto de Cesarea Marítima, donde usted puede ir el día de hoy a ver esas ruinas impresionantes. Él también creó las fortalezas de Masada y del famoso Herodión. Y él también, Herodes el Grande, fue aquel que quiso matar a Dios. Porque él fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años, porque dijo, ¿qué? ¿Ha nacido el rey? Pues hay que matar a todos los niños. Era el abuelo. Imagínense esa familia. Su tío de Drusila era Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. Fue el Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista, a que le corten la cabeza. ¿Por qué? Porque la esposa de su hermano, llamada Herodías, que en esos momentos era su mujer, tenía una hija llamada Salomé, quien bailó delante de este gobernador. Y este gobernador dijo, pídeme lo que quieras, te daré todo. Ahí estaba entre copas y copas. Y le dijo, pues dame la cabeza de Juan. Pues este hombre, el tío de Drusila, Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, fue el responsable de mandar a matar a Juan el Bautista. Dígame, ¿de qué familia venía esta Drusila? Qué complicada, ¿verdad? Se parece a nuestras familias el día de hoy, Quien piensa que nuestros tiempos son los más difíciles de la humanidad y los más complicados, déjeme decirle que así ha estado la historia de la humanidad. Todo el tiempo necesitando el gobierno de Dios en sus vidas, los seres humanos. Verso 25. Pero al disertar Pablo, al exponer Pablo de una forma racional, inteligente, acerca de 3 cosas, tome nota: la justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Dice la Biblia. ¿Lo ven ahí? Ahí está. No, ahí viene. A ver, no me espantes. Eso. ¿No? ¿Sí? ¿Ahí está? No. A ver, ahorita llegamos. Verso 25. Ahí está, se espantó, ¿verdad? Y dice,
ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué hizo Félix? Dejó para mañana, y Drusila, dejaron para mañana lo que Dios quería que hagan ellos hoy. Y esa es la misma pregunta que tenemos en este día. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas hoy? Cuando eres expuesto a la palabra de Dios y a verdades de Dios para tu vida, para tu bien, ¿cuál es tu respuesta? ¿Será la de Félix y Drusila? Vete, te llamaremos después. Dejemos para mañana lo que Dios quiere que haga hoy. Habló Pablo de la justicia y él tenía mucho que decir acerca de la justicia. Él escribe Romanos y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, los seres humanos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que Pablo, al hablar de la justicia, trajo alguno de estos puntos. Y la pregunta es, pero si no tienes fe, ¿cómo vas a ser justificado? ¿Cómo experimentarás paz para con Dios si Jesús no es tu Señor? Probablemente allí Pablo le invitaba a Félix y a Drusila a poner su confianza en el Señor, porque por la fe y solo por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La clave es estar en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es estar en Cristo. Y cuando nuestro Padre Celestial nos ve en Cristo, ya no ve nuestro pecado, porque se pone los lentes, en los lentes que nuestro Padre Celestial usa, ve que nuestro pecado ha sido borrado y perdonado, porque estamos en Cristo. La clave es estar en Cristo. Y en el cuerpo de Cristo vemos los efectos de tu pecado y el mío. Vamos a ver cómo las marcas en su cuerpo nos enseñan el amor demostrado con hechos de nuestro buen Dios y Salvador. La única marca que tú y yo vamos a encontrar en el cielo hecha por el ser humano es la de los clavos que se le puso a Jesús en sus manos y en sus pies. La semana pasada Marcos cantó esta canción Cara a Cara y que habla precisamente de esta hermosa realidad. Cuando caiga ante tus plantas, ante las plantas de tus pies de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Hermosas palabras basadas en la palabra de Dios. El día que lleguemos al cielo vamos a reconocer quién es Jesús, porque sus manos fueron dañadas por los clavos y sus pies también. Así que preparémonos para ese encuentro. Ahora pues ninguna condenación hay, ninguna. Y cuando Dios dice ninguna, es que no hay ninguna. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es estar viviendo conforme al Espíritu. De seguro Pablo les dijo, pueden comenzar de nuevo. Esto no tiene que ser una mala noticia para ustedes. El día de salvación es hoy, y Casa de Luz, el día de salvación es hoy también. Estamos aprendiendo de la justicia. También habla del dominio propio, de esta necesidad de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice el Señor, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es bueno el dominio propio. Es bueno el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos da. Es malo cuando la carne domina al ser humano. Cuando vemos personas sin dominio propio, solo tragedias ocurren en este mundo. Porque la carne va por el dinero, la carne va por la fama, la carne va por el poder y no le importa quién paga el precio. Familias, si nuestros gobernantes tuvieran dominio propio, ¿cuán distinto sería el mundo? Estaba yo pensando y tomando notas y reflexionando acerca de esto, y estamos con tantos temas complicados y tratando como iglesia de aclarar las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, y de pronto me vi tentado a enjuiciar a algunos de los gobernantes, ¿verdad? Algunos de los que uno podría decir son los responsables de que estemos hoy día incluso viviendo en este país, en tierras lejanas a las nuestras. Pero de pronto la palabra de Dios viene a mi mente, a mi corazón, y se las comparto a ustedes, porque me animó a hacer algo que le agrada al Señor, algo que es bueno, lo que Él pide de nosotros. Dice 1 Timoteo 2, versos del 1 al 4, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, ante todo,
Les animo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es fácil caer en criticar a nuestros gobernantes, pero ¿qué tal que oramos por ellos? Es lo que venía a mi mente y a mi corazón al leer esta palabra. Por eso me encanta la palabra de Dios que traspasa nuestra mente y nuestro corazón para decirnos qué es bueno para nosotros. En vez de criticar, amada Casa de Luz, oremos por nuestros gobernantes. Es difícil, pero no es imposible. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no ha hecho. Jesús, nuestro líder, nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, no nos va a pedir algo que Él no hizo. Él oró por los transgresores. Iglesia, consideremos orar por nuestros gobernantes en vez de criticar, porque también la palabra de Dios dice lo siguiente, el siguiente verso: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Dominio propio es necesario, es hermoso. La carne, por otro lado, está sin control y su espíritu está muerto. Y que Dios nos ayude, porque estamos viviendo días nuevos para muchos de nosotros que han habido por toda la humanidad. Isaías dice, Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El hombre el día de hoy se confunde con varios temas que en la palabra del Señor están claros. Y vienen a mi mente varios, y por motivos de tiempo no los voy a mencionar aquí. Pero hay uno que me está doliendo muchísimo, y es el tema del aborto y de cómo se ha legalizado el asesinato de niños. Cuando eso es un insulto directo a nuestro buen Dios. A lo malo se le dice ahora bueno, y a lo bueno se le dice malo. Un día dices una cosa, al día siguiente dices otra. Y aquellos que defienden el dar oportunidad y el choice a la gente de asesinar a un niño, no se ponen a pensar que si se le hubiera dado esa misma oportunidad a sus mamás en aquel momento, tal vez ellos no estarían aquí para decir esas cosas. Esas cosas ofenden al Señor. Los tiempos no han cambiado. Seguimos con una gran necesidad como seres humanos de buscar el consejo de la palabra de Dios que trae claridad a nuestra vida. De pronto entonces habla del tema de la justicia, habla acerca de la importancia del dominio propio y habla acerca del juicio venidero y lo cercanos que estamos tú y yo de Dios, de su juicio. Es en cualquier momento que podemos estar frente a frente, cara a cara con Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Malas noticias para los que creen en la reencarnación. La palabra de Dios es clara. Después de la muerte viene el juicio. No te reencarnas. Perdón, la palabra de Dios es clara. De la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez, después de esto viene el juicio. Todos moriremos, según las últimas estadísticas. De cada 10 personas se mueren 10. La realidad de la eternidad les hizo temblar también a Félix y a Drusila. Tener temblores literalmente en su cuerpo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos a Pablo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos al Señor? Que les está dando la oportunidad de venir a Él, de ponerse a cuentas con Él. La respuesta de ellos fue: ve, déjame pensar, te llamaré luego. Dejaron para mañana lo que debieron de hacer en ese día. Venir arrepentidos delante del Dios de los cielos, creador de ellos, y recibiéndoles como su Señor y Salvador. Y bueno, no lo hicieron. ¿Cuál será tu respuesta hoy, Casa de Luz? Al ser expuestos a estos 3 mismos temas. Les voy a dar 2 ejemplos, si me permiten, y ya con esto terminamos. Henry Truman, el presidente de Estados Unidos, dice que recibió una llamada a las 3:30 de la mañana, de la madrugada, y le contesta, contesta el presidente. Imagínense, alguien con el número del presidente, ¿no?, que logra despertarlo. El presidente dice, aló, ¿no?
Él le contesta, y bueno, este joven administrador de su gobierno le dice: señor presidente, se acaba de morir el comisionado director de las vías de tránsito. Y el presidente pues está medio entre sueños, ¿no? Y dice: uy, qué lástima, o sea, se murió este señor, wow. Y entonces dice: presidente, ¿hay algo más que le quiero comentar o preguntar? Y entonces dice: sí, hijo, dime. Le dice: bueno, ¿está bien si ocupo su lugar? El lugar de la persona que acaba de morir. ¿Se dan cuenta, no? O sea, se acaba de morir esta persona y está bien si yo ocupo el lugar de esta persona que se acaba de morir. Es que no quería que usted se despierte, ¿verdad?, por la mañana y tome una decisión muy rápido y no me considere para esa posición, para ese lugar. Entonces ahí el presidente ya se empezó a sentir un poco mal. Dijo: pues me llamaste a las 3:30 de la mañana para comentarme eso. O sea, él lo está pensando, cuenta la historia y le dice, como un presidente inteligente, ¿verdad?, le dice: mira, por mí está bien que ocupes el lugar de la persona que se acaba de morir, mientras el que te entierre esté de acuerdo. ¿Se dan cuenta? O sea, no le dijo: vas a ocupar el lugar del gobierno. Si quieres, el que te entierra, si está de acuerdo que te entierren vivo, pues ahí te pones en el lugar del muerto. O sea, eso es lo que le dijo el presidente. La otra es una historia ficticia. Ahí se las comento y me perdonan también de paso. Le titulé Táctica del enemigo. Dicen por ahí que el diablo pues está en sus reuniones, ¿no?, estratégicas ahí para ver cómo llevarse más personas al infierno. Y de pronto uno ¿no?, de sus líderes, de estos ángeles caídos que le sirven, levanta la mano y dice: bueno, ¿qué tal que vamos alrededor del mundo y convencemos a la gente de que no hay cielo, ¿no? Y pues el diablo, dice esta historia ficticia, le dice: bueno, ¿sabes qué? No, está difícil. Porque el ser humano, por diseño de Dios, sabe que hay algo después de la muerte, sabe que hay algo. Y dicen hasta que Dios es bueno y es amoroso, entonces hay algo. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Levanta otro la mano y dice: ¿qué tal que convencemos al mundo de que no hay infierno? Entonces dice: la gente haría lo que le da la gana, ¿no? Amor, drogas y rock and roll, o sea, estaría increíble, ¿no? La humanidad. Los convencemos que no hay infierno y pues se van directito para allá, ¿no? Y entonces dice: wow, está buena la idea, pero todavía la gente sabe, no es tan tonta. Si toda la vida has vivido alejado de Dios, ¿cómo vas a merecer ir al cielo? O sea, van a decir: tiene que haber un infierno, tiene que haber un lugar en donde pagas por tus pecados, por tus culpas, por haberle dado la espalda a Dios. Está buena la idea, pero sigamos pensando. Y por ahí levantó otro la mano y dijo: ¿qué tal que convencemos a la gente que tienen todo el tiempo del mundo para venir a Dios, para pedirle perdón, que tienen un mañana, que pueden esperar hasta el último minuto de su vida para pedirle perdón a Dios? ¿Qué tal que los hacemos perder el tiempo? Y entonces dice esta historia ficticia que el diablo dice: ahora sí estamos hablando, ese plan sí me parece. Vamos a distraer a esta humanidad para que dejen para mañana lo que Dios les pide el día de hoy. Vamos a hacer eso. Que no nos ocurra casa, que cuando escuchemos la voz de Dios y su palabra y el llamado que Él nos hace a obedecerle, que hagamos las cosas en ese mismo instante. El día de entregarle nuestra vida a Dios es hoy. El mañana no está asegurado. 10 de cada 10, según las estadísticas, vamos a venir delante de la presencia de Dios en cualquier momento. Verso 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Este hombre, Félix, endureció su corazón. Era una persona que estaba atrás del dinero. Dejó que pasen los días, dejó a Pablo en algún lugar y él esperaba que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. La única manera de salir de aquí, le decía probablemente Félix a Pablo, es que me des dinero. La discusión se volvió monetaria en vez de espiritual. Lo cierto es que si confesamos nuestros pecados el día de hoy, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la realidad. Y Félix la necesitaba y Drusila también. Mi pregunta para ti, casa, es: ¿confesarás tus pecados delante del Señor en este día? ¿Darás el paso de fe y de obediencia del bautismo en este día, sabiendo que Dios te hace ese llamado también? ¿Cuál será tu respuesta si no lo has hecho?
Verso 27, pero al cabo de 2 años que estuvo Pablo todavía encarcelado, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, alguien que ocupó su lugar, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Lo que les voy a decir es lo que cuenta la historia. Este hombre que dejó para mañana lo que Dios quería que él haga hoy, durante sus próximos 2 años de gobierno, gobernó mal. Creó una revuelta legal, dando la autoridad a los griegos que hagan lo que quieran con los judíos, saquearlos, violar a sus mujeres, hacer lo que les dé la gana, y no iban a recibir nada por esa maldad legalmente. El emperador Nerón se entera y dice: tráigame para acá ese hombre que está tomando unas decisiones horribles. Nerón, cuando la historia dice que Nerón prendía en fuego a los cristianos para iluminar sus jardines. Óigame. Y el hermano de Félix le salva la vida, presenta un caso frente a Nerón y simplemente lo sacan del gobierno, y por eso entra Poncio Festo, personaje el que vamos a estudiar la próxima semana. Y Félix desaparece de la historia literalmente. Usted lo busca, no sabe, simplemente está en la lista de los desaparecidos después de ese encuentro con Nerón. ¿Qué pasó con Drusila? Otra persona que dejó para mañana lo que Dios quería que haga hoy. Drusila muere un 24 de agosto de 1079. Ella y su hijo, ella teniendo 22 años, su hijito pequeño, mueren ambos un 24 de agosto de 1079. Un día, bajo la lava del monte o volcán Vesubio, que destruyó Pompeya. Ahí está en la historia universal. Allí muere esta mujer. El futuro no lo tenemos asegurado. Esto es lo que ocurrió con estos personajes de acuerdo a la historia. ¿Cómo está tu futuro en este día? Saben que aunque los cristianos, aunque no sabemos qué sucederá el día de mañana o en el futuro, lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros y que teniendo nuestra confianza en Él, Él continúa al lado nuestro. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Qué tal que lo hacemos en este día antes de salir? Antes de experimentar los bautismos, antes de ir a la charla de inmigración. ¿Qué tal que en este día hacemos la voluntad del Señor? Cerramos nuestros ojos. Si tú has venido en este día y sabes que tu relación no ha sido buena, saludable, directa, no hay paz entre tú y el Señor, no hay paz entre tú y Dios, déjame decirte, Dios te trajo a este lugar. No lo dudes, Dios te dio la vida, la salud necesaria para estar aquí. Él sí sabe tu presente y tu futuro, y en sus manos te animo a que estés. Pon tu confianza en el Señor en este día. No dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy. Tu amigo, amiga o persona que ya ha venido por un tiempo a Casa de Luz, dile al Señor de corazón estas palabras con sinceridad. Dile: Dios, en este día te pido perdón por mis pecados. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Tú sabes cuántas veces te he dado la espalda. A ti no te puedo engañar. Dios, en esta hora te suplico que me perdones. No por algo que haya hecho, sino por lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz. Reconozco que tu Hijo fue a una cruz para el perdón de mis pecados, y recibo ese perdón en esta hora sin merecerlo, Señor. Vengo delante de ti a través de esta oración sin merecerlo, humildemente reconociendo que eres Dios y que en Jesús hay salvación, que en Cristo soy justificado por esta fe que ahora entiendo que estoy aprendiendo, en la que necesito fortalecerme. Señor, te entrego mi vida. Dirígela tú, Señor, de ahora en adelante. Que venga tu Espíritu Santo a morar en mi vida. Es mi petición humilde en este día. Nuevamente, Señor, sabiendo que no lo merezco. Te entrego mi vida en este día. En el nombre de Jesús oro. Seguimos con los ojos cerrados. Si hay alguien aquí que hizo esta oración, por favor,
Me encantaría orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás para saber que hiciste esta oración. Me encantaría orar por ti en estos momentos, encomendando tu vida a las manos de nuestro buen Dios. ¿Hay alguien aquí que hizo esta oración? ¿Hay alguien aquí que por primera vez le pidió perdón al Señor? Veo su mano levantada. Qué bueno es el Señor. ¿Habrá alguien más que en este día dijo, no voy a dejar para mañana lo que Dios quiere que haga hoy? ¿Hay alguien más que le entregó su vida a Dios? Levanta tu mano ahí donde estás para saber que estás aquí. Qué bueno. Gracias, Señor, te damos por cada persona que ha levantado su mano, porque tu palabra sigue siendo fiel, eficaz, produciendo los resultados que son para tu gloria. Personas que vienen a tu camino. Gracias por las personas que se han puesto a cuentas contigo. Continúa, Señor, tú tomándoles con tu poderosa mano. Señor, permítenos como iglesia apoyarles, servirles, amarles, estar allí en las buenas y en las malas, ser su familia, Señor, de la fe. Gracias por este día en que pudimos ver tu gloria. Gracias por los que se van a bautizar. Gracias por Matt Sorens y las charlas de inmigración. Gracias por lo que haces en las próximas semanas en Casa de Luz. Oramos esto a ti, Padre, guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén. Un fuerte aplauso a los que levantaron su mano.